Si nosotros dejamos que nuestros bebés, que nuestros niños fluyan y nosotros no intervenir, efectivamente entre los 3, 5 hasta 6 años van a requerir de mucho acompañamiento, mucha contención, van a tener despertares. Eso no quiere decir que nosotros como mamá, como familia, no podamos intervenir cuidando ciertas cosas alrededor del sueño. Cada ciclo de sueño de no REM y REM termina y empieza el siguiente no REM, que es el sueño más profundo. Entonces, todos tenemos microdespertares. Lo que aprendemos como seres humanos es en ese microdespertar, que es donde empezamos a soñar, donde nos movemos, volver a dormir profundo. Qué importante es dormir, y hay que concientizar a los papás de la importancia de no saltearte las siestas, de hacer una rutina, de que tu hijo tenga calidad de sueño, de que a tal edad puedes acostarlo a tal hora, de que no pase de tanta hora para dormir. Yo, que soy profesora, o sea, estudio educación y he estudiado mucho como neurociencias para entender el cerebro del niño y cómo el niño aprende y qué es lo mejor como para estimular todo el aprendizaje. En verdad, cuando duermen, o sea, hacen la sinapsis y ahí es cuando realmente forjan todo lo que han aprendido en el día. Madres Podcast es nuestro espacio entre mamás. Historias reales de mamás reales como tú y como yo. En esta nueva temporada vamos a hablar sobre temas íntimos, preguntas profundas, lo que muchas veces como mamás no nos atrevemos a decir en voz alta. Vamos a hablar entre mamás, con especialistas, pediatras, ginecólogos, psicólogos y a resolver todas esas dudas y tabúes que giran en torno a la maternidad. Madres Podcast llega gracias a Munay Babies, para facilitarles la vida a los padres en los primeros años de vida de sus hijos. Juguetes, alimentación complementaria, muselinas, lentes de sol, accesorios y mucho más. Para descubrir más, entren a www.munaybabies.com.p. Gracias, Munay. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Madres. El día de hoy vamos a hablar de un temaza para todas las mamás. Creo que es un tema súper recurrente cuando nos juntamos entre mamás. Y vamos a hablar sobre sueño y también sobre mitos alrededor del sueño, de la lactancia, la leche, todo lo que va alrededor del sueño. Y para eso he invitado a 2 mamás. Estefania tiene 3 hijos. Moni tiene un hijo y aparte Estefania es sleep coach, psicóloga y sleep coach, ¿no es cierto? ¿Sí? Psicóloga, sleep coach, bueno, certificada en disciplina positiva, mamá de 3. Y Moni es asesora de lactancia, es psicóloga. Asesora de sueño. Asesora de sueño. En verdad son unas capas. Yo en algunos momentos que he tenido que hacer transiciones, cambios, a las dos he recurrido. Y bueno, nada, vamos a hablar, quiero hacer hincapié de que vamos a hablar en temas generales, ¿no? O sea, como promedios, según como nuestras experiencias también, y en temas generales. Yo justo les estaba contando que Inés, mi hija mayor, durmió de corrido a los 2 meses. O sea, a los 2 meses un día se fue de corrido 12 horas y empezó a dormir corrido. Claro, y eso no es el promedio. Y eso no es el promedio, claramente. Lógicamente. Y Josefina, yo esperaba que a los 2 meses duerma corrido, pero no durmió a los 2 meses, durmió como a los 5, que tampoco es el promedio. Tampoco. Pero sí, ¿no? O sea, hay casos y creo que no se pueden comparar, ¿no? Y bueno, quiero hacer una mención demasiado importante porque yo les contaba que yo no tomaba café hasta que fui mamá y en verdad mi capuchino de Neira es infaltable. O sea, mi cafecito es que me salva porque... A mí americano, porque el capuchino me queda corto, te digo. No, sí, te queda corto. El americano es más fuerte, para poder sobrevivir las noches. Sí, de verdad que sí. Y en la lactancia justo en un tema porque te dicen que no tomes café, ¿no? O sea, se puede 1 taza al día. Una vez me tomé uno que fue una bomba. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar hablando. Yo creo que han habido varias preguntas ahorita que abrí cajita de preguntas. Pero vamos a hablar como de todo un poco, hablando de qué esperar del sueño de nuestros bebés, ¿no? O sea, muchas mamás decimos, me acuerdo que una vez le pregunté al pediatra y le dije, Kike, no aguanto más, en verdad necesito que Josefina duerma corrido, ella tiene que dormir corrido. Y me dice, a ver, ¿quién quiere que duerma corrido? ¿Tú o ella? Y yo decía, sí, yo quiero que duerma corrido, pero quizás la bebé era bien chica todavía. No estaba lista. Exacto. A nivel de desarrollo, ¿no? Evolutivo. Efectivamente. Eso es súper importante. No, y empieza creo que desde el embarazo cuando te dicen duerme todo lo que puedas porque después no vas a dormir, ¿no? Que también es un mito porque no es recuperable el sueño. Sin embargo, igual depende de cada bebé el tiempo, o sea,
lo normal es que hasta los 3, 5 años los niños no duerman de corrido de por sí. Entonces, lo que te pasó a ti es totalmente atípico porque los niños aprenden a volver a entrar en la transición del sueño recién a los 3, 5 años. Por ahí complementando, ¿no? O sea, un poco lo que dice Moni es, si nosotros dejamos que nuestros bebés, que nuestros niños fluyan y nosotros no intervenir, efectivamente entre los 3, 5 hasta 6 años van a requerir de mucho acompañamiento, mucha contención, van a tener despertares. Eso no quiere decir que nosotros como mamá, como familia, no podamos intervenir cuidando ciertas cosas alrededor del sueño, ¿no? Acá entra todo lo que es la higiene del sueño, el ambiente de sueño, las rutinas, los horarios, etcétera, etcétera, que van a ayudar a minimizar y a mejorar el sueño. Tal cual. Y quizá con suerte sí logres noches de corrido antes de los 3, 5 años, pero es totalmente normal que un chiquito menor a 3 años siga teniendo despertares, por más de que hayas pasado o no por un proceso de asesoría de sueño, de sleep coaching, sleep training. Mi hijo de 2 años, o sea, de casi 2 años, se sigue despertando a veces. O sea, hay noches que se despierta igual a veces y yo voy, lo contengo, estoy aquí, le doy seguridad, contención emocional. Entonces, sí, ¿no? Como complementando lo que decía Mónica. O sea, Inés de hecho durmió corrido a los 2 meses, Josefina a los 5, pero tengo noches que se despiertan igual, ¿no? Por eso. O sea, no creo que esté totalmente bendecida. Hoy día hemos empezado el día a las 5:40 porque las pasé a dormir juntas y fue como novedad para ellas. Pero sí, o sea, creo que es importante entender como que también hay un desarrollo, o sea, de maduración del cerebro y que no es que los bebés llegaron preparados para dormir corridos, sino que se van a... Yo un día me dijeron como, los bebés se van acostumbrando, o sea, a que hay el día y la noche. Eso me sirvió a mí muchísimo, como los diferenciar el día de la noche. Programados para sobrevivir los primeros meses de vida. Eso es, que necesitan contacto físico de la mamá, la lactancia, la alimentación, la contención emocional. Entonces, lo esperable los primeros meses de vida es que el sueño sea totalmente errático, sin mayor estructura, sobre todo los primeros 2 meses. O sea, hay que ser muy claros en poco a poquito irles enseñando qué es el día y qué es la noche, que suena algo como absurdo y muy obvio, pero sí hay que exponerlos a la luz durante el día para ir de a poquito empezando a armar ese ciclo circadiano. Más estímulos. O sea, yo lo que hacía con mis hijas full era como que en el día, si bien, o sea, yo recién les he hecho rutina a mis hijas a partir de los 3, 4 meses, ya rutina como baño, no sé qué, antes como fluía un poquito más. O creo que rutina un poquito, es que yo soy bien rutinaria. Rutina un poquito antes y horario ya más como que de los 4 a los 6 meses, como horario. Porque o sea, la rutina la puedes poner el primer día. Desde el primer día. Sí, rutina sí teníamos desde antes, pero horario ya a los 4 o 6 meses. Sí. Creo que está súper bueno hacer esta distinción. Sí. Hay que entender que las rutinas son rituales. Esa secuencia de pasos, de comportamientos que nosotros hacemos día tras día, noche tras noche, que le va mandando esa señal al cerebrito del bebé de, cuando mi mamá o mi papá hace esto seguido de esto, yo ya sé que la hora de dormir está por llegar, entonces me entrego al proceso. Y les da seguridad. Les da seguridad, baja la ansiedad. Puedes ir poniendo como cosas que solo identifican a la hora de dormir, ¿no? Una música especial que solamente sea para ese momento, el baño, masajitos, e ir enseñándoles. A los bebés que lactan, por ejemplo, no necesariamente lo último tiene que ser la teta. Podrías no hacerlo todas las veces igual y también está bien. Lo que Estefanía y yo tenemos en común, a pesar de que estudiamos sueño en sitios diferentes, es que las dos creemos que los niños, la primera etapa de su vida, de 0 a 3 meses, todo es a demanda. El sueño y la lactancia. Entonces, bebés que toman leche materna probablemente van a tener despertares más frecuentes porque la leche materna se digiere más rápido. Entonces, es normal que un bebé cada 45 minutos por sobrevivir se despierta a comer. Bebés que toman fórmula, de repente por digerir, se demoran un poquito más. El CAP es de... Un poquito más. O sea, 40 minutos máximo. No vale tanto la pena. Claro, porque yo creo que hay un mito que suena bastante hasta ahora, que es, si le das fórmula, como que va a ser más maceta, ¿me entiendes? Va a dormir... Va a dormir más porque le rellenas el buche. Bueno, a mí no me pasó. O sea, yo di fórmula sobre todo al segundo porque X motivo, desde más chiquito, le empecé a introducir fórmula de bebecín. El sueño era igual de terrible. O sea, no me solucionó. O
sea, ahí lo comprobé yo, era como mitazo. Claro. O sea, Sí. O sea, de hecho yo a Inés no le di mucho de lactar, le di solo 2 meses, pero me durmió de corrido a los 2 meses. Y Josefina solo le di 1 mes de lactar y le di fórmula, igual no dormía corrido. Y es más, se me estriñó horrible, me acuerdo. Ya, y ahí viene el Comenzó a tema de hacer la bolitas, fórmula. me asusté. Claro, el tema de la fórmula es ese, que como es más pesada para digerir, a muchos bebés empiezan con los cólicos, los gases, y se terminan despertando más que estar echada con tu bebé en colecho, en teta. Me dejo entender que ahí... Sí, 100%. y no están- olvidemos que la leche materna tiene melatonina. Así es. Y ese es un punto muy importante. Los bebés no generan melatonina por sí mismos hasta más o menos la Octava semana, octava, más o menos. décima. O sea, 2 meses o un poquito más, ¿no? Por ahí. Y por eso también, o sea, yo creo que la diferencia del día y la noche, que sí, tú dices es obvio, pero no es obvio. En el día nosotros poníamos full musiquita, estímulos, paseíto, luz del día, me han dicho que Si ayuda estás muchísimo. en el día, o sea, Sí, con estás luz en de el día, con luz de hacia- día. sí. A Y veces la que también le noche, cerrábamos el cuarto, oscuro. pero muchas veces también, exacto. Y la noche oscuro, porque eso también, o sea, toda ayuda la a oscuridad. setear el cerebro. Exacto. Van entendiendo que de noche se duerme. Así como yo también sugiero siempre que los alimenten más seguido de día para que de noche... No te pase tanto factura. Exacto. Puedan esperar un poquito más. Claro. Entonces, si bien no se tiene que despertar, salvo la primera semana que necesitan recuperar su peso de nacimiento y sí mando a que despierten porque necesitan comer, después es toda demanda, pero intentar como de día ofrecer más seguido para que de noche estén tranquilos con las tomas de noche. O sea, rutina podemos hacer desde el día 1. Sí. Desde el día 1. Porque yo, por ejemplo, a las 5 mi rutina era que ya mis hijas sabían desde chiquititas que venía baño, pijamita, un cuentito, Ahí está, estábamos dormir. jugando un ratito, su biberón y a dormir. Esa es tu Y rutina. yo sí full brazos, ¿ah? Sí, De, está perfecto. de chiquitita full bracitos. Yo también. Full bracitos. Es que el contacto es necesario, Es para necesario. todos los bebés. Es más, ni siquiera te digo de chiquititas. O sea, a Josefina, como ya le agarré el truco con Inés, que ya le enseñé a dormir sola, que eso también podríamos hablar, cómo enseñarle a tu bebé a dormir solo, ¿no? Pero a Inés le enseñé a dormir sola como ya al año, ¿ya? Porque ya también yo estaba con la panzaza, pues, de Josefina y estaba súper agotada de cargarla. Entonces, cuando ya nació Josefina, le enseñé a dormir sola como a los 5 meses. ¿No? Y después ya, o sea, sola me refiero en su cuna, a veces como una rascadita o una manito, Perfecto. ¿no? Claro. Pero creo que eso también es una pregunta que se repite, ¿no? O sea, ¿cómo enseñarle a tu bebé como a que se pueda dormir solo? ¿Y desde cuándo? O sea, hemos dicho que los 3 primeros meses son Desde full que tú lo routine. sientes, bueno, primero a partir más o menos sí del 5.º mes, más o menos podrías si quieres, si lo consideras necesario. Yo, por ejemplo, he hecho colecho con todos mis bebés. O sea, he dormido con ellos de costado lactando porque agotamiento, soy madrete, ya está. Y me los metía a la cama. Hasta que sí llegaba un momento en que a mí me dejaba de funcionar y sentía que a ellos también, como que estaban incómodos, les daba calor, se terminaban despertando más, los ronquidos del esposo. Entonces era como, ok, vamos a empezar a separar y a buscar que todos tengamos un espacio un poco más, ya no en mi cama, ¿no? Pero puede ser en la cuna al costado, en el next to me. Que de hecho veo un montón de procesos así. O sea, no necesariamente que se vayan a otro cuarto, sino dormir en su cuna a tu lado, ¿no? Y arrancas desde ahí. Y tú puedes hacer como con tu mano y acá estoy. Yo les hacía full así en el claro, potito. pero ya no está como un chicle y que estás como, no me puedo mover porque si me muevo entonces se despierta, ¿no? Y otras familias que querrán, bueno, de ahí lo paso a su cuarto, ¿no? Entonces, hay todas las formas y gradualidades y matices según lo que tú necesites, ¿no? Pero a partir del 5.º mes y tú buscas qué es lo que te funciona a ti, a tu dinámica familiar y a tu bebé. Sí, yo me acuerdo cuando Valti era chiquito, ¿te acuerdas que una vez te hice la pregunta antes de ser asesora de lactancia? Ella ya era sleep coach. Y le dije, amigo, una pregunta, ¿está mal que haga colecho? Y me respondió, ¿te funciona? Sí, me encanta. Entonces, ¿por qué va a estar mal? ¿No? Entonces, es un mito que todos tenemos que hacer lo mismo. Es lo que le funciona a cada familia. El que duerme en su cuarto, monstruo. Si te funciona como familia, está perfecto. El hacer colecho también está bien. Maravilloso. O sea, si a Creo ti que te ahí lo funciona, tienes que tener súper claro. Yo siempre tuve eso. Y también súper claro, pero ser flexible en el camino, ¿no? O sea, yo siempre tuve clarísimo que yo quería hacer colecho con mis hijas, ¿ya? Entonces, cuando fue mi baby shower de Inés, yo le pedí a todas mis amigas del colegio que me dijeron, ¿qué quieres? Porque te vamos a hacer un regalo en conjunto. Y yo les dije, quiero el Next to Me. Y una de ellas,
todavía no era mamá en ese momento, me dijo, ¿estás segura? Porque tengo una amiga que me ha dicho que no lo usó mucho, en verdad, que lo usó como unas semanas y de ahí mandó a su bebé al cuarto. Y le dije, estoy recontra segura que quiero hacer colecho, quiero que entre todas hagan chanchita y me regalen el Next to Me. Y bueno, hicieron su chanchita, me regalaron el Next to Me y lo usé hasta los 6 meses de cada una de mis hijas. ¿Y por qué ya no lo seguí usando? O sea, ¿por qué ya no seguía haciendo colecho? A ver, primero que en mi cama era una cama queen, no entramos, como tú dices, como apachurrados, entonces no era para mí una opción pasarla del Next to Me a la cama porque nos íbamos a incomodar los tres, o sea, Miguel, Inés y yo, y porque ya no entraban ellas ahí. Y ahí hice la transición al cuarto, Claro. que fue cuando le dio esta regresión, por así decirlo, ¿no? Pero también creo que las transiciones tienen que ser como bien pausadas, ¿no? O sea... Me pasó también cuando te llamé a ti, cuando fue la transición de cuna a cama. O sea, también creo que ahí como, no hay que decir como, ya, es momento, o sea, me dijeron que a los 2 años tengo que pasar la tengo que pasar a cama. Me dijeron que la siesta de 2 a 1 siesta es a los 10 meses, ya, vamos por la de 2 a 1 siesta. Me dijeron que... Que, by the way, te voy a corregir algunas cosillas ahí como para no desorientar. Pero o sea, a lo que voy es que no tiene que ser cuando dice el libro. Exacto. Cuando el libro lo dice. O sea, sí hay algunas pautas generales, como por ejemplo, yo recomiendo que si van a hacer el cambio de cuna a cama sea alrededor de los 3 años, porque ya entienden mucho mejor el tema de los límites, ¿ya? Como a nivel como mental. Lo entienden mucho más, entonces se te hace más fácil. Porque si los pasas a cama muy chiquititos, se van a bajar de la cama 400 veces y se pueden ir caminando. Y puede incluso ser hasta más peligroso porque está todo oscuro. A dormir en tu cuarto. Si quieres que duerma contigo en tu cuarto, maravilloso. Si no lo quieres, quizá no tanto. Es mucho más fácil que se acostumbre porque se va a bajar y que es lo más fácil en la madrugada, decirle, súbete y duérmete acá. Entonces, de cuna a cama, más o menos a los 3 años. Y después lo que decías de las siestas, ¿no? De 2 a 1 siesta, en realidad es más 14 a 18 meses. No 10 meses, como dijiste hace un ratito. Pero eso lo dije por decirlo. Sí, está bien que corrijas. Pero sí es importante porque yo creo que no todo es como del libro, o sea... No, Inés tenía amiguitos que ya desde chiquititos, desde el 1 año y medio dormían en cuna, en cama, perdón, y yo dije, no me parece momento, duerme delicioso en su cuna, duerme 12 horas corrido el 99% del tiempo y me hace siestas todavía súper largas, ¿por qué la voy a pasar? Sí. Y yo cometí un error demasiado grave, que fue que le di la cuna a Josefina, a la hermana. Claro. Y ahí Inés empezó con que me quitó todo. Y de verdad que enseñarle a dormir en cama, o sea, de cuna a cama... mucho más complejo. Mucho más. Porque aparte tenía huequitos. Tenía baranda, pero la baranda tenía unos huequitos. Y me decía, me voy a caer. No se sienten contenidos, ¿no? Que también es algo necesario. Yo lo que recomiendo, por ejemplo, hay bebés que genuinamente se sienten apretados en una cuna. Y son bebés, son chiquitos. ¿Qué es lo que recomiendo ahí? O sea, si no pueden llegar a la marca de los 3 años, porque de repente el bebé también se tira de la cuna, que es una posibilidad. Entonces, por seguridad, pásale una cama, pero hazte unas barandas, pues que parezcan como una cama si cuna. Una cuna gigante. Una cama cuna. Una cuna gigante. Que ahora está un poco de moda y en verdad un montón de mamás ya no compran la cunita, sino de frente una cama cuna. Exacto. Que se transforman en cama. Exacto. Y que la vas bajando. Hacer. O sea, literal es una cama de una plaza, plaza y media y le pones unas barandas. Todo lo que necesites. O sea, yo hice todo lo posible porque Inés duerme en cama. Le compré sábanas nuevas, las que más le gustaban, el diseño, la abrigué full, le puse alrededor como un bumper, le puse almohaditas. Igual no quería, hasta que un día ya habían pasado como un mes y no dormíamos nada. Era como tener una recién nacida nuevamente. Y le dije a Miguel, ¿sabes qué? Voy a abrir el pack and play que usamos para llevarlo a paseos, cuando nos invitan a algún sitio, a la playa, lo que sea. Y lo voy a poner al costado de la cama. Creo que no está preparada. Me equivoqué. Aparte, la cagué dándole la cuna a Josefina. Que Josefina estaba regia en la cuna. Y abrí el pack and play, lo puse al costado de la cama. Empezó a dormir corrido otra vez. Necesitaba sentirse más contenida. Y cuando quería compañía, yo me echaba en su cama. Eso fue una semana hasta que me dijo, ya no se volvió a levantar. Y sí, necesitaba contención. Entonces, creo que también es importante como que saber cuándo hacer las cosas, pero de acuerdo a tu bebé, a tu hijo. Sí, y yo pasé también a mis 2 hijos mayores a dormir juntos porque venía el tercero. Y lo hice
con mucho tiempo de anticipación. Primero le dije, ya, de frente le voy a quitar la cuna al que era el más bebito, porque igual tenía como 1 año y tanto. No se lo voy a quitar, lo voy a trasladar a él con cuna y todo al cuarto del mayor, para que no sienta que después llega un bebito que le quitó su cuna y su cuarto. ¿No? Bueno, le quitó el cuarto, pero ya, no la cuna, ¿no? Claro, no por todo. lo menos una cosa, sí. Sí, en verdad sí, es importante, ¿no? Tienes que empezar o sea, tienes que leer las señales y ver qué es lo que necesita tu hijo en los diferentes momentos, también sabiendo que tienes que poner ciertos límites, porque a veces se confunde el leer señales con los límites que tú puedes poner como mamá, ¿no? Entonces, es una línea muy delgada. Sí, porque usualmente va a haber resistencia a los Obvio. cambios. Es natural. Nosotros también, o sea, nos resistimos a los cambios. Entonces, naturalmente, ellos también van a tener Para un algún niño tipo de es mucho más resistencia. difícil, mucho Pero más ahí, complicado. claro, pero ahí entra un poco temas de disciplina positiva, ¿no? Donde ya sostienes los límites que para ti son importantes de una manera firme y amable, amorosa, y contienes y acompañas. Pero tú, como, O para sea, en tu finalmente límite somos también, su seguridad también, pues, Tal ¿no? cual. ¿no? Sí. Y, o sea, ayer, por ejemplo, que las pasé a dormir por primera vez juntas en un cuarto y me preguntaban, ¿por qué las has pasado a dormir juntas? Y dije, porque creo que ya están preparadas. Yo siempre tuve la idea de, tenemos 3 cuartos en la casa, cuando nazca Josefina hace colecho conmigo y de frente del colecho duermo juntas. Y dije, no, 0 preparadas porque Inés todavía era muy chica, tenía menos de 2 años. Claro. Muy bebitas, Josefina a veces se despierta, va a despertar a la otra. Y ya ahora que me he dado cuenta que han madurado un poco el sueño, ¿no? Y que a Inés le puedo hablar, si es que se despierta le puedo decir, mi amor, tranquila, aquí estoy, Todo que está me bien. entiende con Ajá. palabras, que Josefina ya entiende un poquito más y que les he preguntado, y sobre todo a Inés, que es la mayor, ¿quieres dormir con tu hermana? Y me lo ha dicho infinitas veces, mamá, quiero dormir con mi hermana. Hoy día se levantó y me dijo, quiero dormir con mi hermana todos los días. Y le dije, así va a ser, ya están juntas en el cuarto y ya estoy aprovechando el otro cuarto como cuarto de juegos, pero creo que mi idea de las voy a pasar a dormir juntas apenas deje de hacer colecho con Josefina no funcionó. Entonces fue como, ya, pasemos al siguiente plan y ahora recién... Pero me que tienen encanta 3 y esa medio, 2. flexibilidad, ¿no? Lo que Sí. tú dices, a veces tenemos una idea muy fija de cuando tenga hijos voy a hacer colecho o voy a hacer que compartan cuarto al toque. Y la vida misma, la maternidad misma te va enseñando de... Y bueno, no con la lactancia también. Voy a dar al toque fórmula y después terminan dando de lactar años de años o viceversa, ¿no? Exacto. Creo que podríamos hablar un poquito también de la lactancia, ¿no, Moni? O sea, acá quiero buscar las preguntas que habían hecho, pero era más o menos como, ¿cómo puedo hacer que mi hijo se duerma sin leche? Que yo también. Ahora hace un rato, antes que hablábamos que las escuchaba y digo, quiero que duerma sin leche. Y yo te juro que todo es leche, o sea, es como que, ya, me llama en la madrugada y yo leí una vez, no sé si sea verdad, que cuando te llaman a la misma hora todas las madrugadas es por costumbre y no porque necesiten algo. Entonces ya muchas veces yo les llevaba leche, pero dije, no, se está despertando todas las noches, por ejemplo, Josefina, a las 10:30 abre el ojo y me llama. Entonces no es que, es como ya costumbre. Entonces empecé a hacerle potito, le ponía el chupón y ya, chao. Empiezas ¿no? a buscar otras formas que no sea Exacto, la solo leche. con la leche. O si fuera brazos, Cuando solo dejan el con chupón brazos. también es un tema para Uy, la sí, dormir. ese es otro tema Hay aparte. demasiados temas. Lo que pasa es que, a ver, el chupón reemplaza un poco la necesidad de succión que tienen todos los bebés hasta más o menos los 3 años. Entonces, si no es teta, es chupón. O ¿no? dedo. O dedo. Mi hijo mayor fue Claro. los 2 dedos, no uno, los 2. Pero, ¿y qué es peor, el chupón o que se metan el dedo a la boca? No sé. Lo que pasa es que el chupón Tampoco. es algo material que igual puede desaparecer en un momento. El dedo, ¿cómo le desaparece? Es más difícil porque Tú sabes que parte se le de ahí. infectó. No, y llega la edad Claro. donde muerden los chupones. No sé, mis hijos no han tenido chupón, pero el Cada mayor uno. se le infectó, porque eran 2 dedos, uno de los dedos se le infecta. Ya tenía como 3 años, más o menos. Y santo remedio, porque le puse curita, tu dedo estaba como enfermo. Le prolongué el tema de la curita. Creo que estuvo como 2 semanas, 3 semanas. Y ya no Con se la lo tiró. curita, nunca más. Y le empecé a decir, bueno, que ya eres grande, que no te vuelvas a chupar el dedo porque otra vez se herida, no sé qué. Se acabó. Claro. O sea, pero mi caso, porque gracias a Dios que me vino una herida Pero con en verdad, infección. yo sí creo que al final te entienden y Que siempre. nosotros como papás le tenemos más temor a los cambios de la gravedad que puedan presentar Tal cual. y los niños se adaptan mucho más. Sorprenden. En mi caso, a Inés una noche, Inés chuponera, desde los 5 días de nacida hasta los 3 años,
teníamos chupones hasta que un día mi mamá traía chupones de regalo. Venía de visita y un día le dije, mamá, ya no traes más chupones, ya quiero que deje el chupón. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo idea. Empecé a leer cómo hacerlo. Vi lo de los globitos de Chao el chupón, vi lo de plantar con la plantita del chupón, Chao. Bueno, un día estábamos en el baño, o sea, hizo caca en el water. Y cuando se paró para jalar, se le cayó el chupón en la caca. El último que le quedaba. Eran 6:30 de la tarde. Ya faltaba media hora para irse a dormir. Ya no hay. Y un grito de... Ya, fui al baño, vemos el water y le dije, hijita, yo no puedo recoger ese chupón, está con caca. Y es el último que te quedaba. Yo te dije que lo cuides como oro. Ya tenemos que ¿Cuántos años despedirnos. tenía, no? 3. Le dije, dile chao. Los llantos lloraba. Jalamos. Lloró como, no sé, pues que habrán sido 3 minutos sin parar. Miguel vino, me dijo, ¿qué pasa? Le dije, se le cayó el chupón. Al final es una anécdota porque, Claro. bueno, durmió esa noche súper bien. O sea, sí las 5 primeras noches me preguntó por su chupón, hasta que ya sabe que no usa chupón. Esto ya pasó hace como 7 meses y ahora lo cuenta ella. O Se sea, ríe. Su el anécdota. primer mes era a cualquiera en la calle. ¿No? Yo saludaba a X persona, se me cayó el chupón en el water y ya no duermo con chupón. Es, Se un me lo- cayó el es que chupón. ellos también lo ven como Sí. logro. Cuando pasan de una etapa a otra, es un aprendizaje y es un avance para ellos, ¿no? Les cuesta, porque todos los cambios nos cuestan, pero una vez que lo pasan, listo. Mi hijo, por ejemplo, lo desteté a los 2 años y medio y por una semana me succionó el hombro hasta que ya no necesitó la succión para seguir durmiendo. Entonces, cada bebé como también va recurseándose de forma diferente para conciliar el sueño, para aprender, y los niños aprenden mucho más rápido que nosotros. Entonces, Sí. es lamentablemente una mala noche para nosotras, que nosotras le tenemos terror, y al final la mayoría de mamás que hace el destete conmigo me dice, me sorprendí, pensé que iba a ser mucho más thriller de lo que fue. Sí, pues habían preguntas, ¿no? Que dijiste Sí, de preguntas. destete, de cómo Y tú sacar la también, leche. Moni también dijo antes que estábamos hablando, antes de empezar a grabar, que, o sea, no significa que no duerman de corrido, no significa que no han tenido calidad de sueño o que han dormido mal. Exacto, o sea, a ver, esto tiene que ver un poco con los ciclos de sueño, ¿no? Cada ciclo de sueño de no REM y REM termina y empieza el siguiente no REM, que es el sueño más profundo. Entonces, todos tenemos microdespertares. Lo que Todos. aprendemos como seres humanos es en ese microdespertar, que es donde empezamos a soñar, donde nos movemos, volver a dormir profundo. ¿Qué pasa con los bebés? Muchos niños, a ver, somos mamíferos, necesitamos de otros para sobrevivir cuando somos muy chiquitos. O sea, si tú ves en los animales, una perrita que tiene perritos, todos duermen uno encima del otro. O sea, tú ves cualquier mascota, a tu mascota tú vas a estar echado, mi gato, todas las noches que me voy a dormir, antes de dormir, es su nap time. Entonces duerme encima mío. Necesita ese tiempo de contacto. Después se va, pero necesita contacto. Los niños son iguales. ¿Qué pasa con el desteta, a diferencia de bebés que no son alimentados con teta? Que es mamá. Entonces, no es un chupón. Ya no es la no leche, es la teta de tu mamá. es todo. mamá. Es- Eres tú. Sí. Te necesitan a ti, que además tienes teta, que además es alimento, que además es confort, que probablemente, si ya tienes más de 1 año, te dan la teta, también se cae y llora, y la mamá, lo primero que hace, lo más rápido, siempre es dar teta, porque es la forma que se calma, ¿no? Entonces, ese destete es mucho más difícil para las mamás que el chupón. El chupón es difícil también, y todo un ritual, como dices tú, el de los globitos. O que el biberón. Siempre O que la el teta biberón. va a ser más difícil. Siempre la teta va a ser más difícil. De Pero hecho, sorprenden. pero mu- sorprenden, es a lo eso que a mí voy. también me pasa. O sea, necesidades de sueño, que a veces también viene con destete. Es como, me escriben, ¿de verdad? Que fue mejor de lo que me esperaba. Pensé que iba a ser un escándalo y obviamente hubo resistencia, se quejó, no le gustó, no estaba de acuerdo con la decisión, pero... Hay que entregarnos fluyó. al cambio. No, y hay que estar tranquilas y seguras, porque Eso. al final es nuestra ansiedad y nuestro miedo. Una mamá que va a hacer el destete o lo que sea, lo primero que piensa es, me va a ir mal. Va a llorar toda la noche. Entonces vas a acostar a tu hijo con ese temor y ellos lo sienten. Lo Saben que algo está sienten. mal en ti, que tú estás nerviosa, ansiosa. Pasa también cuando, me pasa a mí, tengo asesorías. Yo generalmente hago mis asesorías después de que Baltasar se duerme. 8:30 empiezo. Entonces, y cuando tengo una y estoy así ansiosa porque ya quiero salir, es cuando más se demora en dormir. Cuando yo estoy relajada, tirada, se duerme en 1 segundo. Pero si siente que yo tengo que hacer algo, es como que lo lee y se demora más y me cuesta un poco más. 100%. Entonces, Yo últimamente relajar. soy más relajada en general en la vida. Exacto. No, de verdad, estoy como Y que todo tomándome fluye todo mejor. con mucho más calma y todo me está fluyendo mucho mejor. Tal cual. De verdad que sí. A las mamás que mejor les dan lactancia, para mí, de toda la experiencia que ya tengo, son a las que no tienen tantas expectativas. Yo Y tenía sí. expectativas altísimas
O sea, olvídate, todo planeado más o menos hasta el año y me fue hasta el perno. Así es. No, de verdad. Así le digo encima, pobrecita. me fue- Sí, así no lo le- lograste, pero bueno, ya está. Es que me pasa también con las asesorías de sueño. Hay mamás que están muy, muy, muy nerviosas. Entonces, que lógicamente en vez de estar así acompañando, están... Y disfrutar Y el se ponen a momento, llorar yo y es creo, como, ¿no? si te Eso vas a es poner a muy llorar, importante. Yo ahorita sal. que tengo hijas o sea, más, sal, o sea, no más porque grandes, así pero no. obvio. O sea, no. O sea, ahorita que mis hijos Josefina tienen 3 y medio y 2, ya no son unas bebitas. Ya Josefina camina, está empezando a decir sus primeras palabras, va al nido. Inés, olvídate, ya personalidad adolescente. Y ayer estábamos en el parque y las veía jugando y decía, miércoles, ya no tengo bebita. Y pensaba, es más, le escribí a Miguel, le dije, oye, ¿no las has tenido otro hijo? Y me pone, ¿qué fue? Y le digo, me dice, ¿de dónde has acabado de decir? Le dije, que las estoy viendo jugando y estoy con ellas y veo cómo ya interactúan y cómo ya pasó esa etapa de bebitos. Y claro, uno de los motivos por los que no tendría otros, o sea, son varios motivos por los que no, pero uno es porque las malas noches a mí sí me han costado bastante. ¿A quién no? O sea, no dormir. Es Para bravo. los papás o sea, Pero después nos da un poco de amnesia, pues, porque si no yo no tendría 3. sí, es verdad. Yo ya quiero otro. Y ya me olvidé de que iba, de que ya están más grandes. Ya. Entonces digo, ya no las cargo para dormir yo. Ya no las cargo. Salvo, ayer sí cargué un rato a Josefina, pero ya no es esa cargadita de que ven Claro. acá o échate, o que hacen su siesta donde sea y te los acurrucas como recién nacido hasta los 3 meses, hasta los 6 meses. Y eso se extraña. Entonces, yo sí puedo dar un consejo a las mamás si en ese momento estás acabada, pero creo que cuando más te metes en el presente, en tu maternidad, en ese momento, sin pensar, tengo que mandar este correo. Periquita me dijo tal cosa. He debido responder esto. O la cocina está sucia. Cualquier cosa es cuando más disfrutas. Yo Exacto. cuando estoy pensando en todos los pendientes que tengo, lo que dejé de hacer por estar con mis hijas, no disfruto. Ayer estaba en el parque, o sea, sí, si bien atenta a mi correo y tenía unas llamadas, terminé eso y después he estado mirándolas, cómo juegan, entendiendo cuál es su dinámica de juego, como disfrutando, o sea, disfrutas más, Eso es ser ¿no? productivo Sí, Miguel también. se mete al O sea, cuarto a hacerlas disfrutar a dormir. tus hijos, mirarlos. 100%. Eso es productivo. Son los recuerdos de tu vida. Miguel se mete al cuarto a hacerlas dormir y a veces me dice, ya estoy cansada, ya pasaron como 10 minutos. Le digo, pero apapáchate a la bebé, o sea, en un año no te va a pedir que la cargues. No, y es muy importante lo que dicen, sobre todo en la noche, porque para ellos la hora del sueño tiene que ser una hora sumamente relajada. Sí. Porque si tú estás en pendientes, ellos están activados, no sé qué, y tú no llegas a ese estado zen que deberían, les va a costar más conciliar el sueño. Les va a costar más Hay generar... que entender que el momento de irse a dormir en la noche significa placer. una separación. También. También. Les Es da una miedo. separación de tu figura de seguridad, de tu figura de apego. Entonces, siempre es natural que pueda generar un poco de ansiedad en los chiquitos a las distintas etapas y las distintas edades. Cuando son más bebitos, la contención emocional, etc. Después es los monstruos. Yo estoy con la etapa de los monstruos, los mieditos a la oscuridad. Entonces, siempre la noche y el momento de dormir representa y tiene cierta cuota de ansiedad. Y por eso es tan yo me importante acuerdo cuando tener era chiquita, me rutinas, daba ansiedad acompañamiento. también. Claro. No, Sí. es que la oscuridad de por sí Pero es desde- algo bien primitivo. es muy primitivo, Es muy desde primitivo. las cavernas. Entonces, Sí. nos da miedo. Antes era la hora de que los depredadores venían a comerte. A esta edad son los monstruos que se Sí. crean ellos en su cabeza. Entonces, Por eso Eh, también las pasé a dormir juntas. Porque Sí. se acompañan, o sea, saben que están las dos juntas en el mismo si cuarto. tienes 2 hijos, es muchas veces ideal dependiendo también de cómo duerme cada Dependiendo hijo. también de las Porque también puede jugar en personalidades. contra. Entonces, A mí a veces me juega un poco en contra. El segundo es bien ¿Más movido? movido. Y se le ha dado ahora por ir a fastidiar al mayor. O sea, están los dos en su cama y se para y ¡ting! Y se regresan. ¿Pero a qué hora? ¿En la ¡Ting! noche o en la madrugada? Después de la rutina, en la noche, para irse a Después dormir. de la rutina, En- cuando ya en- es apaga. Claro, cuando es como ya hemos rezado, todo zen, y se para y regresa, y se para. Y entonces el mayor explota. ¡Mamá! Entonces es como, "Oh, ¿en qué momento se me convirtió en un poquito de tortura? El tema, antes se acompañaban, era todo lindo, pero ahora el segundo le entró así como Sí, pues. el jode Voy a jode. ver las preguntas de lactancia, porque Dale, hay de dale. siesta, de todo. Ya, para hablar así de la lactancia. Bueno, ya hemos dicho cómo enseñarle a dormirse solo en su cuna y no en brazos. Podríamos también comentar brevemente Ay, eso. Podemos comentarlo. Sí. Sí. Para mí fue full paciencia. O sea, Eso. bracitos, cuna y hablarles. Y sabes que espérame un ratito, mucha ahorita vengo. o- paciencia, pero ser constante. Y acá
vamos a hablar un poquito como de psicología, de temas de reforzamiento y sobre todo el reforzamiento intermitente. Tenemos la expectativa de que si nosotros hacemos eso 1 noche, 2 noches, 3 noches, solucionado. No es así, es trabajo de largo aliento. Entonces, si una noche nosotros logramos hacer esto, ¿no? Están cargados de brazos, lo pasas a la cuna y lo contienes ahí, ¿ok? Lo tienes que cargar de nuevo, lo cargas un ratito, lo vuelves a poner, etc. Una noche, listo, la pasaste, fiuf, y a la noche siguiente estás recontragotada y no lo haces, el bebé no entendió nada. Sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué ayer sí, hoy no? Entonces, eso es reforzamiento intermitente y no vas a lograr nada. Por eso es que de a poquitos. De a pocos, pero haciendo lo mismo, exactamente igual. Es como cuando vas a hacer deporte, o sea, tienes que ser constante, porque si no, no vas a hacer cambios. Si hiciste el lunes, el miércoles, la semana siguiente hiciste una vez, la siguiente, ya fue. ¿Cuánto tiempo o sea, te demoras en forjar nuevos hábitos? Exacto. Que es lo que te dicen normalmente, como 3 semanas, más o menos. Entonces, a eso responde, es estar como dale, otra vez, y ser constante y mucha paciencia. Sí, como y hay dices. algo importante acá también que es, hay niños que necesitan mucho más estímulos que otros niños. Y no puedes pasar de muchos estímulos a cero estímulos. Entonces, la transición tiene que ir lenta también. O sea, por ejemplo, Baltasar, después de la teta, me chupó una semana el hombro, pero necesitaba movimiento, mucho movimiento, porque además es un niño que tiene algunos temas sensoriales que necesitan más contacto. Entonces, yo no pude pasar de la teta a la cuna de frente. Tuve que primero cargarlo, moverme. A muchas mamás, por ejemplo, les sirve desde bebitos la pelota de pilates, también. que los relaja, ¿no? O un muñeco de apego. Lo que pasa es que amo. la introducción del muñeco de apego. Yo amo muñeco. Mis hijas tienen conejín y tita. Claro. Pero el muñeco de apego... Conejín, mono y osito. Todos tienen. Pero no es muy fácil cuando, sobre todo en el destete, a los 2 años, el muñeco de apego eres tú y tu teta. Sí. Entonces tú le traes cualquier con muñeco de lactosia apego, es lo van a distinto. mirar y lo tiran. O sea, no tienen ese apego porque el apego fuiste tú. Entonces yo ahorita le hablo a las mamás que dan teta. Entonces tienes que ir bajando los estímulos. Si era mucho movimiento, después del movimiento sentarte un rato todavía con el bebé en brazos y recién de ahí ponerlo. Pero Porque ¿cómo si le pasas dices, de... no voy a sacar la teta. Hoy día no hay teta. Es todo un tema que tenemos que hacer, como se ven muchas cosas, no solamente se ve ese momento. En mi caso, yo les enseño primero, por ejemplo, a que la mamá logre hacerlo dormir la siesta o el sueño más rápido para ellos sin la teta primero. Va a depender de cada caso y se tiene que evaluar. Por eso es que las asesorías son tan personalizadas. Sí, es Sí. verdad. Hay Entonces, ciertos marcos y metodologías que nos van a guiar a nosotras Hay como edades. especialistas, pero a la hora de la hora tienes que personalizar. Y muchas veces, listo, estructuras un plan de trabajo, lo implementas y es como, lo que habíamos puesto en papel no nos está funcionando. Rewind, retrocedemos, ajustamos. Por eso es tan importante la personalización también. Ya, bueno, acá hay full preguntas sobre la siesta, pero creo que en el siguiente podríamos hablar de siestas. Porque Sí, es porque temón. es amplio. Ya. Amplio. Bueno, ¿cómo hacerlos dormir sin leche? La leche, o sea, más que cómo hacerlos dormir, es importante hasta que, en el caso de lo que siempre decimos nosotras, es que tu pediatra dé el go para que no tome durante la noche. Alrededor de Yo, 6 por a ejemplo, 8 meses. Inés, a los 2 meses que empezó a dormir corrido y ya tomaba fórmula en la noche, que le daba creo que 4 onzas, 4 onzas y media. O sea, no, mentira. No, cuando dormía cuando se despertaba cada 4 o 5 horas le daba 4 onzas y después ya le daba como unas 6, 7 onzas y me dormía, por ejemplo, de 6 a 6, ¿ya? Y ahí le dije al pediatra, la tengo que despertar porque en realidad estábamos durmiendo rico. Y dormía a mi costado, todo, yo la chequeaba. Me dijo, no, porque está bien en su peso, está súper bien. Entonces me dio el go de Por eso la despiertes. no podemos, o sea, podemos dar promedios como Alrededor de 6 a 8, pero pasa esto. Y también es una realidad que yo digo así, o sea, es mi forma de hablar, que más o menos a los 2 meses hay como una luna de miel en el sueño, porque te dan unos tirones de la nada de 6, 7 horas sin leche, o sea, pero algunos 4, 5, o sea, bueno, pero aparece como un tironazo y todas las mamás, ya estoy. Y llegan más o menos los 3 meses, que hay más demanda de leche, y después se empalma con los 4 meses, que esta temida regresión de sueño de los 4 meses, que en realidad es una progresión, está cambiando la arquitectura del sueño de una manera bien compleja y todo se desordena más. Entonces yo siempre le digo, es la luna de miel, es como, es clásica que a los 2 meses muchos bebés te dan un tironazo y después gigante. te caes al piso. Y lo que piensan los papás es,
está mal. Y también, o sea, algo que voy a mencionar, pero no hay que hablarlo ahorita, lo hablamos en el siguiente porque sí quiero hacer hincapié, es que importante es dormir. Muy. Súper O sea, para el bebé, obviamente para los papás también, ¿no? Pero si no, tu café nomás. Pero, o sea, yo ahora lo que estoy haciendo es acostarme a las 8, 8:30. Bueno, Porque sí. por más que mis hijas duermen corrido, o sea, hoy día se han levantado 5:40 y empieza el día. Pero, o sea, qué importante es dormir y hay que concientizar a los papás de la importancia de no saltearte las siestas, de hacer una rutina, de que tu hijo tenga calidad de sueño, de que a tal edad puedes acostarlo a tal hora, de que no pase de tanta hora para dormir. Bueno, eso lo hablamos ya después porque creo que va a tener para largo. Pero yo que soy profesora, o sea, estudio educación y he estudiado mucho como neurociencias para entender el cerebro del niño y cómo el niño aprende y qué es lo mejor como para estimular todo el aprendizaje. En verdad, cuando duermen, o sea, Son hacen otros. la sinapsis y ahí es cuando realmente forjan todo lo que han aprendido en el día. Nos Sí. pasa a nosotros. Yo cuando estudiaba necesitaba estar en estado trans y que me leyeran. Y así me quedaba en el cerebro más rápido. Sí. Un bebé que no duerme bien, un bebé o un niño, incluso los adultos, nos pasa factura a nivel emocional. A todo nivel. Pero hay que Emocional, definir qué es no dormir cognitivo, bien. Para que las mamás para no se cada confundan. edad, Ahora lo por hablamos en el supuesto. siguiente, pues, Sí. ¿no? Sí, claro, no es que no dormir bien sea lo que muchas mamás piensan de Que se está- se despierta una vez en la noche o 2 veces en la noche. No, Tal quizás cual. ha dormido súper bien y después vuelve a Para recuperar. ese bebé eso es regio. Eso es regio. Sí, para ti de Quiero repente no terminar con las tanto. de pero- lactancia. A ver, hay varias. Bueno, ¿cómo hacer que duerma sin teta? En verdad, busquen a Moni. Pero sí, es un proceso Pero como es un tú poco dices. eso gradual. Sí. Arrancas con la teta, de tetas pasas a brazos, de brazos pasas de repente a estar sentada, después la pones en la cuna. Es como... Siempre ir pasando de a pocos y también revisando su día, revisando que lo que vamos a hablar después, hagan bien la siesta. Un bebé que no hace bien la Todo siesta, de noche no va a influye. dormir bien. ¿Qué le estás dando de alimentos? Si le das puros dulces a las 7 de la noche, O obviamente, pantallas. o pantallas, El no van a dulce dormir influye bien. full y también que Full. estén encerrados todo el día porque También. Tal cual. yo, de verdad, que ver la luz del día en el día, paseos a mis hijas, de repente, en un momento vivíamos en Barranco y no había muchos parques donde ir. Inés era chiquita y hacía frío, lo que sea, pero dábamos paseos en coche, la sacaba, la cargaba, miraba el mar, etcétera. Y en verdad me ayudaba mucho para conciliar el sueño. Una vez que tengas el go de tu pediatra de salir a dar una vuelta con tu bebé, con todos los cuidados, el sal y todo lo demás, Hazlo. sal. Porque lo necesitan. Ellos aprenden a esa edad también visualmente, es los estímulos que entran por ahí. Entonces, Desde es necesario. chiquititos, ¿ah? Yo Cuando el salí al pediatra toque. te diga, bueno, con Josefina la saqué creo que a los 10 meses, en el fular Miguel la cargaba y yo ¿A los perseguía 10 a Inés. meses? 10 ¿Recién? días, 10 perdón. días. Recién. Bueno, pero puede haber sido pandemia, ojo, ¿ah? Sí. Ah, bueno, eso es otra Hay- historia. y esa es Otra otra historia, historia. porque la pandemia ha cambiado mucho los hábitos y el sueño Sí. en las familias. No, a los Antes 10 también. días se la saqué, que el pediatra Sí, me dijo, verdad. espérate que tenga 3 semanas o un mes. Y le dije, mira, yo tengo un terremoto en mi casa y tengo que salir ahorita. Sí. Aparte que yo también Para necesitaba ti, para dar una mí. vuelta al parque mientras el bebé duerme. y tú Miguel la estás como, cargaba en el fular sol. y yo perseguía a Inés y nos Sol. fuimos a desayunar, me acuerdo, y súper bien. Inés se sentó a pintar en la mesita, ahí desayunamos. Josefina durmió la siesta encima de Miguel, respiramos aire fresco y volvimos a la casa. Algo que voy a coger de lo que has dicho, que tiene que ver con el destete, es la compañía y el que no es apoyo, es parte del proceso con papá, ¿no? En el destete muchas veces nos sirve que el papá sea mamá da teta, la teta sigue siendo alimento, puedes asociar teta con sueño sin necesidad de destetar. Ujú. O sea, la teta puede seguir existiendo para todo lo demás que no tiene nada que ver con el sueño y puedes ir mutando eso y los papás, en tu caso Miguel probablemente, son de mucha ayuda muchas veces. Sí. Pero tienen que entrar desde siempre en la rutina, tienen que estar... O sea, no puedes pretender que venga papá, un extraño que nunca hizo la rutina y te hizo dormir y de la nada quiere hacerte dormir. Obviamente los Tiene bebés que van a ser- en chillar. verdad es muy importante involucrar a los papás, que ese Desde el también inicio. es otro tema. Súper Pero, por importante. ejemplo, a mí me pasó que eso es otra cosa, cuando salí embarazada de Josefina, Miguel no sabía hacer dormir a Inés, que aún se dormía en brazos. O sea, a veces sí le echaba, pero la mayoría de veces en brazos. Ya tenía 1 año y 2 meses más. Un año. Nos fuimos de viaje 12 días y yo vomité todo el viaje y en un momento volteé. O sea, al segundo día le dije, escúchame, Te toca. lo siento, Ayuda. no sé cómo vas a hacer después de 1 año, pero tienes que aprender en este viaje a hacerla dormir.
porque yo estoy vomitando, me siento mal, me duele la cabeza, estoy embarazada y no puedo cargarla. Qué importante es incluir a los Y papás en verdad, no sé cómo hizo desde ya, el día pero 0. aprendió en un segundo a hacerla dormir y la dormía en la playa. O sea, me da cólera ya, porque yo Lo hace mejor. la Claro, cargaba, la paseaba y a veces me demoraba media hora en que cierre los ojos. Y Miguel, tengo videos y fotos ya, porque era increíble. Se sentaba, estábamos almorzando en la playa, o sea, luz del día, y le hacía así, 1, 2, 3 en el potito, y Inés caía. Ah, qué Y se contadas. le dormía, te juro, 1, 2, 3. Yo le decía, vas a hacer dormir a la otra desde el día 1. Que nos pase la fórmula. por favor. O sea, creo que es como que el pecho del papá, no lo sé. O sea, de repente es más grande que yo. Estaba más tranquilo y lo empezó a cómodo. hacer. Lo que pasa es que muchas veces la mamá no confía... A ver, sí es verdad que las mamás, sobre todo con teta, van a ser más rápidas y efectivas. Muchas de las veces, dependiendo también de cómo se sienten, de sus Del estados de bebé, ánimo, todo, sí. muchas cosas. Pero tienen que aprender a dejar a papá solucionar a su estilo, a su forma, así se muere un poco más. Me dejo entender porque instintivamente nosotros escuchamos llanto y vamos corriendo y queremos solucionar nosotras. Y el bebé se adapta al papá después, ¿ah? Sí, y tiene sí, su perfecto. propia forma con papá y, su propia con forma mamá. con mamá. Claro, es que cuando hay teta de por medio, quizás tú digas, es que le tiene que darle lactar y yo no tengo teta para darle lactar. Yo le doy a lactar y Pero- después tú te lo ibas a dormir. Exacto. Siempre solución. En verdad que Hay sí. que tener paciencia. Te digo que Inés, o sea, por ahí que a veces me ayudaba con la siesta de chiquita, pero en la noche nunca, que es el tema. Y yo le decía, canta una canción, pero no me sé canciones, Miguel no sabe canciones. Le digo, cántale la del Sporting Cristal, no me importa, pero hazla dormir. Y te Como juro que sea. se dormía con la del Sporting Cristal. Sí, sí. Sí, Los bebés se adaptan y nosotros también. 100%. Y nuestro temor es pensar que va a ser peor de lo que es. Mientras que estés más tranquila, va a funcionar mejor. Sí, es verdad. Y también es verdad que hay bebés que no les va a funcionar varias cosas, que es normal, que es parte del proceso, lo que hablamos al inicio, ¿no? Como hasta los 3, 5 años es lo natural que no pase algo. Que tú puedes coacharlos, guiarlos, acompañarlos y enseñarles. Para eso están, o sea, los bebés aprenden. Aprenden ¿Ves? mucho más rápido que nosotros. Aprenden. Su cerebro es una esponja, aprende mucho más Y rápido no, que nosotros. o sea, cuando es recién nacido, bueno, ya pues a demanda, como ustedes dicen. A o sea, demanda. Todo es a demanda. apachurrón, si quieres hacer colecho, si quieres ponerlo en su cuna. Horarios a partir del 5º mes más o menos, que se empiezan a consolidar bien las siestas, Así es. que después vamos a hablar de siestas. Ahí ya podemos tener un poco más de horarios. Y rutinas del día 1. Rutinas del día 1, desde que sale Que la son clínica. Y rituales, también hay como que dice ver Stephanie. o sea, rituales. si No, tiene mucho calor, si tiene mucho frío, si comió bien, si X Todo. cosa, ¿no? Todo tiene, cómo fue su día, qué hizo. A veces hay familias que, no sé, a las 5 de la tarde se les ocurre traer a toda la visita y ya empieza la noche y los niños están Y sobreestimulados, yo, por choqueados. ejemplo, o sea, nunca he desvelado a mis hijas ni por Navidad. Para mí es como, son chiquitas. o Yo sea, tengo una todavía anécdota son ahí. bien chiquitas. Porque Pero- yo era igual. Y esta Navidad dije ya, me aloco. Ya, que se duerman a la hora que quieran, el que tiene tipo casi 6 y a 4. Ya, lo que sea, que se vayan a dormir, lo que sea, voy a fluir, yo que soy bien de rutinas. A las 9 de la noche, mis 2 hijos, mami, ya quiero dormir, creo 8:30. Ya queremos dormir, tenemos sueño. Y yo tipo... Pero o ni sea, siquiera hemos cantado los pero, villancicos. O sea, ni siquiera... Y me pidieron dormir. Y se fueron Y se fueron a dormir. Bueno, las mías, esta Navidad, Josefina con año 7, Inés tenía 3 años 2 meses, las llevé a la casa del tío. Yo he hecho Navidad en mi casa desde que nació Inés, ¿ya? Porque yo prefiero que vengan acá y las acuesto y sigo mi rutina, me tomo mi champán tranquila. Yo soy de esas mamás. Yo no, que están por ahí, qué lindo. No, qué lindo no. Ándate a dormir y ya me toca a mí. Y amo a mis hijas, pero las amo desde las 7 a 7. 5 si quieres la mañana, o no, 5 no. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y después ya es turno de adultos por salud mental. Y las llevé y al día siguiente Josefina la pasó mal porque la acosté a las 8:30, 9 cuando llegamos acá, que nunca se acuesta a esa hora. La pasó mal. O sea, mi suegra en un momento volteó al día siguiente que vino a verla y me dijo, es insoportable, ¿qué le pasa? Y le digo, no ha dormido. ¿Sabes a qué hora se durmió ese día? 5 de la tarde, se levantó a las 8 del día siguiente. Sí, bueno, tú... Bueno, pero tus hijas Chiqui es también una necesitan cosa de dormir locos. más. O sea. Y ahí No, pero la más bebé, ¿ah? Ah, es que las dos son de locos. O sea... no. Pero ahí también cada uno conoce a sus hijos. sus hijos. Y es lo que hablamos también del 80-20. O sea, si bien las rutinas están bien, también tienes que tener ese gap de flexibilidad porque pueden pasar muchas cosas en la vida que van a hacer que lamentablemente
no se duerma El su hora. 80-20, Yo no dejo que como nadie se dices meta tú. en mi esto. Mi suegra que me había insistido, llévalas a la Navidad, no pasa nada, es Navidad, es Navidad. Y al día siguiente vino a almorzar por Navidad el Ahí está, 25 pues, ahí está y todo. me dijo, es insoportable. Le digo, ¿ves? Yo conozco a mis hijas, yo sé cómo funcionan Aún y no nadie conozco. se puede meter en el sueño de mis hijas. Que si hace las... Perfecto, si tu hija hace la siesta con una banda Cohetes al ahí. costado de platillos, te felicito. Maravilloso, A las exacto. mías yo les cuido el sueño lo más que puedo. Sí, no, si nos vamos de viaje lo hacen en el avión, lo hacen en la playa, pero si lo puedo hacer en un cuarto cerrado y que realmente no haya bulla y que descansen, o sea, tú como adulto, ¿qué prefieres? ¿Dormir con unos bombos y platillos con el tráfico o prefieres dormir echada en tu Claro. cuna sola, relajada y con oscuridad? Ese respeto por el sueño que le tenemos, ponte, vas a la casa del abuelo y está durmiendo siesta y te dicen no hables ni muevas un alfiler porque el abuelo está durmiendo. Lo mismo con los bebés. Sí, hay que 100%. respetar el sueño. Pero qué importante es el 80-20, ¿no? Sí, que Hay que tener también como, no se trata de que seamos sargentos, algunas que somos más pegadas a la rutina, listo, te entiendo, pero yo siempre digo el 80-20. ¿Qué es lo que tú tienes que lograr después de un proceso, una asesoría de sueño? El 80% de tu mes, de tu semana, que sea predecible, con rutinas, con horarios. Y había un 20% que normalmente es el fin de semana de relájate un poco, si estás un poco desfasadas del horario típico, de repente Para no vas a disfrutar tener... también. Para disfrutar la vida Yo el sábado de también. Semana Santa me regresé, las llevé a la Ya fiesta del está. conejo en la playa, las cambiamos, les dimos de comer, salimos 6:30 de ahí, se durmieron en el carro, llegamos y las pasé a la cuna. Ya está. Nos regresamos todos relajados y felices porque disfrutamos todo el Disfrutar. sábado y ellas dentro de todo se acomodaron también a nosotros. Y el lunes regresas a tu rutina. Exacto. Y eso es vida. Es que Ese es es el acomodarte como que balance. tú te acomodas a tus hijos y tus hijos se acomodan a ti también. Tal cual. Lo que sí, por ejemplo, en el proceso de destete, sí, yo por lo menos pido que sea exactamente igual hasta que no se logre, porque si no también eso los puede Yo rayar también. un poco. Yo pido como 2-3 semanas de la rutina de lunes a lunes igual. Así, ta. Una vez que ya logras eso, ya forjas estos nuevos hábitos, es. estos cambios, 80-20. Perfecto. 80-20. Es que dicen que los hábitos toman como 21 días en forjarse bien, ¿no? En Más o adultos. menos, en adultos, ¿Y en sí. niños qué será? En verdad los niños son mucho más rápidos. Depende. Sí. Pero igual hay que ser constante, pues. Sí, porque, por ejemplo, cuando hago cambios en el sueño, yo siempre digo que en promedio, con procesos graduales, yo veo cambios entre el día 7 y el 10. Promedio, hay bebés que al tercer día ya están, y otros como mi segundo hijo, que fue como 2 semanas un poco más, o sea, fue como, wow, ¿qué pasó? ¿Ok? Pero tienes más tiempo para seguir como machacando el aprendizaje. O sea, puedes ver cambios antes, pero luego tienes que seguir como, dale, porque va a aparecer de la nada una noche atípica donde te van a sacar de cuadro y tú tienes que rápidamente como O imprevistos, se enferman. o imprevistos, se enferman o lo que sea. Durmió entonces, mal, no sí. pudiste hacer algo y tienes que ajustar. Ah, cuando se enferman es otro tema. Oh, Qué O fuerte. sea, en la teta, cuando se enferman y vuelven a tomar teta, o sea, ya habíamos avanzado un montón en el destete y de la nada es como, listo, o sea, Pausa. vívela y después regresaremos. Y después retomamos. Se adaptarán de nuevo. Siempre es en la de forma. maternidad, es como regresar, Para volver volver a aprender, avanzar. tomar vuelo. Un paso para atrás para luego dar 2 adelante. Claro, Sí. algo así. Bueno, chicas, vamos cerrando ese episodio para seguir en el siguiente. Así que, por favor, las que están escuchando siguiente semana, seguimos con el siguiente. siguiente. Hablamos de siestas, de qué esperar De como todo lo de que cada hayan edad, puesto ¿no? en las preguntas. Podemos hablar de cambios, Mitos. de mitos y de Mitos. siestas. ¿Qué les Claro, parece? buenazo. Ya, Y increíble. lo que la gente quiera. Lo que Para eso quieran. estamos. Ya, gracias.